Bueno, vamos a continuar acerca de los estudios de la teoría de la comunicación y en este caso vamos a hablar sobre los estudios culturales británicos y su, digamos, contraposición con lo que son los estudios críticos latinoamericanos. Empezando por lo que son los estudios culturales británicos, tenemos que ver sobre todo sobre su posibilidad de verse universalmente, cómo estas teorías de lo que fueron los estudios culturales británicos se pueden aplicar universalmente. ¿Es posible o no? Bueno, creo que ese es uno de los principales aspectos que tenemos que ver. Uno de los problemas es su universalidad teórica. Ellos fueron muy focalizados acerca de lo que era el contexto anglosajón, lo que les dificulta a ellos poder ir hacia una posición mucho más amplia. Lo otro es que la colonialidad del conocimiento está muy marcada en su posición. Lo otro es que también tiene una pertinencia contextual limitada, muy hacia lo que fueron las características de lo que ellos estuvieron estudiando para aplicarlo. Ahora, estos pensadores como Hogarth, William, Thomson, Hall, ellos trabajaron básicamente con estructuralismo hermético y también con un marxismo muy mecanicista y lo que sería la sociología muy funcional. ¿Qué aspectos importantes dieron como aporte? Bueno, legitimaron lo que es a nivel académico las culturas populares, hicieron un estudio bien interesante de lo que era en esa cultura que se dio, sobre todo a nivel de lo que fue la transformación industrial británica, cómo esas culturas populares fueron emergiendo y las academizaron, o sea, le dieron legitimidad académica. Lo otro es que ellos tenían un concepto que les permitió trabajar con Gramsci y le dieron un carácter bastante hegemónico a lo que fueron las teorías de Gramsci. Lo otro es que también ellos trabajaban con lo que tenía que ver con lo que era la resistencia cultural y los procesos, como decíamos, culturales fueron visibilizados. Bueno, limitaciones, escasa atención a lo que fueron las industrias culturales y también, como decimos, la contextualización estaba muy focalizada. No les permitía profundizar un poco más en cuanto a eso. Entonces, cuando lo llevamos a lo que son los estudios latinoamericanos, tenemos unos estudios muy interesantes y uno de los aspectos que vamos a ir comparando, sobre todo con algunos teóricos que han trabajado mucho el tema, empezamos con Enrique Dussel, que nos muestra Dussel nos habla de la descolonización. No está desconociendo el conocimiento que se ha generado en Europa durante siglos, sino que sencillamente no podemos importar ese conocimiento y aplicarlo digamos, a rajatablas en forma rígida a otros contentos mundiales. En el caso latinoamericano, acá es imposible. Entonces, allí entra lo que Enrique Dussel nos habla de que ellos empiezan a trabajar lo que es primero el proceso de negación. Negación de lo que ellos no entienden, lo que está fuera de su ecosistema, lo que está fuera de su análisis eurocentrista. Sencillamente ellos entran en un proceso en lo cual lo apartan porque no lo entienden, no lo comprenden, pero además de eso hay el proceso de negación del otro porque sencillamente yo estoy utilizándolo, estoy usufructuando de alguna forma la capacidad que ellos tienen de poder avanzar y simplemente los coloco en una posición servil. Entonces ese proceso de anegación de lo que está fuera de su contexto es uno de los aspectos que Dussel dice que no les permite a este tipo de teorías avanzar. Lo otro es que él habla de la necesidad de una producción epistémica original, propia, y lo que es la existencia de la historia en el proceso de construcción del pensamiento y diciendo empezando que Dussel dice que el, el estudio y la filosofía mesoamericana es mucho más antigua que la europea. Entonces, entramos también en lo que nos plantean otros como Freire, que se va más a la parte educativa. Entonces, ellos
tienen una posición muy vertical. Sabes que Freire habla más desde la horizontalidad, de donde el educador y el educando están al mismo nivel para poder lograr ese proceso dialógico de construcción de lo que es el proceso de aprendizaje. No, él niega lo que debe ser lo que él llama la transacción bancaria de conocimiento, sino más bien una problematizadora, una acción problematizadora donde el diálogo horizontal permite la construcción de ese nuevo conocimiento. Entonces, ese análisis académico nos lleva a una praxis transformadora y a una comunicación liberadora. Mario Kaplun, en esa misma línea, él niega por lo menos lo que estamos haciendo. Hace un énfasis muy importante en lo que es la educación bancaria, la niega totalmente. Y él se va al constructivismo. Él asocia un poco con Piaget y otros más que hablan de la construcción colectiva del conocimiento y en ese proceso también incorporan lo dialógico. Y lo lleva también a que el proceso de comunicación siempre genera liberación. Entonces, uno de los aspectos importantes que abandona ese proceso lineales que se habían venido trabajando como teorías de la comunicación, que lo hablamos en el tema pasado, y ahora nos habla él de que el proceso siempre va a haber una acción cognitiva liberadora, educativa, o sea que siempre que hay un proceso dialógico de comunicación, siempre va a generarse un nuevo conocimiento, un nuevo aprendizaje. Entonces, los aportes que nos dan es que la producción mediática va a emerger efectivamente, como lo dicen las culturas británicas, desde lo popular para desde la academia poder consolidar ese pensamiento. Entonces, ven no solamente a las personas como un objeto de estudio, sino que ellos son un sujeto, ellos producen también su propio conocimiento, ellos producen sus formas de comunicar, sus medios de comunicación. Cada cultura tiene sus formas, tiene sus medios de cómo divulgar la comunicación y no podemos separar la teoría de la praxis, sino que van entrelazados para poder construir. Néstor García Canclini, que nos habla de las culturas hídricas, que también es muy importante sobre todo lo que estamos hablando hoy, y es muy interesante porque él nos habla de que sencillamente no es que sea la negación de algo para darle paso a otro, sino que más bien se entrelazan y se generan un proceso interesante de construcción de lo que es el conocimiento y lo que tendría que ver con la comunicación. Entonces, no es excepcional, sino más bien constructiva. Es también el proceso en lo cual, por eso es que él habla de la hibridación, donde lo tradicional y lo moderno se conjugan. Por ejemplo, nosotros podemos armar un podcast para hablar de culturas ancestrales. Entonces vamos a hablar de algo muy antiguo, muy viejo, pero con tecnologías y medios modernos. Entonces se da mucho ese tipo de proceso, lo que está pasando incluso con los medios de comunicación tradicionales que se han saltado de esa forma tradicional unidireccional, donde el medio transmite una comunicación y simplemente los que están del otro lado escuchan o son receptores simplemente, ya sea televisivo, ya sea a nivel radial. No, ahora ellos se conjugan con las redes sociales y hay un feedback dinámico permanente y eso le ha permitido subsistir en medio de esta nueva dinámica comunicacional, sobre todo a nivel de lo que es el nacimiento de las redes sociales y la consolidación dentro de la sociedad. Entonces, Migdalia Pineda estudia mucho ese proceso de lo que ha sido las redes sociales, y busca todo esto y nos habla de que aún, o sea, las redes sociales vienen a emerger con mucha fuerza por el tema de los oligopolios mediáticos. Ese proceso en donde unos pocos tienen la capacidad de comunicar a través de los medios tradicionales, las redes sociales amplía profundamente todo esto y entonces se da ese proceso. Aunque existe un proceso de democracia fácil, porque ¿qué es lo que han hecho los grandes, digamos, trabajadores de esta parte mediática? Bueno, manejan tecnologías mucho más fluidas, entra lo que es la robótica, la inteligencia artificial, y ellos logran masificar su comunicación de una forma más rápida
frente a otros, pero también va en eso. Entonces los conglomerados élites y las transmisiones siguen ellos dominando la narrativa, pero ya no hay una hegemonía total en ese sentido. Ignacio Ramonet, en base a eso, nos habla de que ya no podemos hablar de un pensamiento único, sino que tenemos, porque esa era la posición de lo que era el manejo de los medios, sino que hay que desconcentrar la mediática global y buscar que todos participen, pero sin caer en el desorden de lo que él llama la explosión del periodismo. Tiene que haber una racionalidad en ese manejo y poder trabajar de una forma más consciente y responsable. Pérez Abad también viene revisándolo, por supuesto, Pérez Abad lo va a ver desde el punto de vista además de la economía y la política, entonces nos habla de esa comunicación comunitaria, la necesidad de seguir legislando para fortalecerla y lo que es la resistencia a la mediática tradicional y poder generar una comunicación alternativa mucho más consciente y darle las fortalezas. Entonces, como podemos ver, existen distintos actores a nivel latinoamericano que han logrado aterrizar lo que planteaban en los estudios culturales británicos, pero llevados incluso a un proceso mucho más universal de lo que ellos plantearon, aunque acá se estudia lo que ha sido la situación latinoamericana, pero se ha ido universalizando, como podemos ver lo que se plantea allí. Otro que nos habla mucho de esto es Martín Barrero, que nos habla de lo que son los estudios desde el punto de vista mucho más de lo cotidiano y nos habla de las estructuras familiares, las temporalidades de la cotidianidad, lo que son las construcciones de memoria colectiva y lo que son esos componentes culturales que se están presentando. Entonces, en línea general, los latinoamericanos han avanzado más. De hecho, en los últimos años son los latinoamericanos los que tienen una visión más clara de lo que está sucediendo y el planteamiento a nivel comunicacional. Lo que veníamos viendo de los estudios de Frankfurt, los estudios que se dieron en Estados Unidos, incluso los británicos, dieron aportes interesantes, pero ha sido acá, en Latinoamérica, donde se ha podido profundizar mucho más en todo esto. Entonces, este, vemos ya para, digamos, ir cerrando, que la fundamentación filosófica de la exterioridad no es la más viable, y ahí es donde Dussel nos habla de la necesidad de la descolonización eurocentrista y ampliarnos. No desconocer lo que ellos han planteado, pero tenemos que aterrizarlo también en que cada contexto tiene su propia realidad. Freire nos habla de esa epistemología dialógica, lo que es la práctica transformadora. Kaplun nos habla de los modelos comunicacionales participativos y lo que es la construcción del conocimiento e incluso de lo que es el proceso cognitivo a través de la comunicación. García Canclín nos habla de las culturas híbridas. Pineda nos habla de la ruptura de la hegemonía del capitalismo mediático. Y el papel de las redes sociales. Ramonet hace la crítica a la mediática global y la necesidad de darle mayor racionalidad. Y aunque las redes sociales han sido un aporte en una forma, también han generado desinformación, porque como él dice, cuando hay exceso de información, lo que es, hay un proceso de desinformación. Entonces, él busca la forma de racionalizar ese aspecto. Y Pérez Abad nos habla de las políticas de democratización de la comunicación. Entonces, bajo estos aspectos podemos nosotros ver que existen todavía muchas narrativas, los medios siguen teniendo cierta, digamos, presencia, aunque han sido desplazados con algunos aspectos como los streaming, los que tienen que ver con otras formas de comunicar y que han venido ganando espacio. Entonces, este, para cerrar, decimos que es importante pues que nosotros, como hemos visto, atendamos lo que dicen nuestros teóricos latinoamericanos de tomar lo que hemos venido recibiendo de Europa y otras partes, pero no quererlo aplicar hacia rajatabla sencillamente, sino que hay que contextualizarlo de acuerdo a la realidad de nuestros contextos locales y regionales.